Sabiduría irreverente es el título del librito, del cuadernito. Ya se los hemos mandado en la semana, de hecho. Ya se los enviamos. Si alguien lo desea impreso, se los podemos traer. Si hay algún problema. Lo que Hansel Zúñiga va a hacer en estos 4 párrafitos de la página 4 va a ser lo siguiente. El Eclesiastés, como bien sabemos, no tenemos ningún problema con eso. El Eclesiastés es un libro sapiencial, es un libro de sabiduría. ¿Qué implicaciones tiene eso en cuanto a los géneros literarios que hay en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento, hay que decirlo una vez más, hay muchísimos géneros literarios diferentes. Solo pondremos un ejemplo en relación con los libros proféticos. Los libros proféticos, desde Isaías hasta Malaquías, dentro de sí tienen subgéneros literarios. El género literario es la profecía como tal. Es el género literario, libros proféticos. Pero adentro de los libros proféticos, o debajo de los libros proféticos, hay subgéneros. Esos subgéneros son diferencias, diferentes maneras. Un género literario es un estilo o es una manera literaria distinta de expresar lo que se quiere decir. Por eso la prosa y la poesía son diferentes, se han comentado. Pero el género profético tiene adentro varios subgéneros. Por ejemplo, un subgénero, no vamos a mencionar más, un subgénero profético son los oráculos contra los pueblos extranjeros. Oráculos. ¿Por qué decimos oráculo? Porque oráculo es un mensaje profético. No se espanten con el origen pagano de la palabra oráculo. El oráculo de Apolos, el oráculo de Delfos, esos oráculos antiguos de otros pueblos, también eran lugares proféticos. En el oráculo de Delfos, por ejemplo, había profecía dentro de la religión griega. Pero un oráculo es un mensaje profético. ¿Sí tiene evolución, hermano? Sí. Entonces, un oráculo es un mensaje profético en este caso, y ese es un subgénero. El oráculo, o los oráculos contra los pueblos, contra los demás pueblos. Contra Edom, contra Moab, contra Egipto, en fin. En el caso del Eclesiastés, el Eclesiastés solito el Eclesiastés es un subgénero de la literatura sapiencial. El género es la literatura sapiencial, de sabiduría, Proverbios, Eclesiastés, Job. El eclesiástico no está en nuestro canon, pero también lo es. No está fuera del canon, no pertenece a nuestra Biblia, no está en nuestra Biblia. Entonces escribe Hansel Zúñiga ahí en la página 4 de nuestro boletín cómo el Eclesiastés va a trabajar con elementos antiguos, algo así como el Señor dijo acerca de los odres viejos y el vino nuevo. El odre viejo aquí es el género literario sapiencial, que ya es tradicional. Cuando el Eclesiastés surge, en el siglo III a.C., el género sapiencial ya llevaba siglos de que existía, de que se habían escrito textos sapienciales de sabiduría. Ya hemos dicho que los textos sapienciales son el tercer bloque del Antiguo Testamento. Después de la ley, después de los profetas, siguen los sabios. Los sabios tuvieron que ganarse su lugar dentro de la Biblia, dentro del canon, dentro de los libros inspirados, precisamente por el hecho de demostrar que su pensamiento, que sus enseñanzas eran dignas de crédito, de aceptación, y que podían ser vistas sus enseñanzas como palabra de Dios. No fue sencillo. Los sabios siempre existieron, pero llegó un momento crítico y fundamental en la historia de la revelación de Dios, en que la sabiduría fue aceptada como revelación de Dios. No siempre lo fue. Y vamos a poner un ejemplo de regreso hacia la historia más remota. El libro de los Proverbios, particularmente,
particularmente el libro de los Proverbios y varias otras secciones, incluso del Éxodo y de la ley. Aquí hay un lugar, creo que es un lugar. En la ley del Antiguo Testamento, muchos de los mandamientos que tienen que ver con la justicia para el prójimo, con la justicia social, de hecho, y eso lo explicaba de manera admirable este señor que acaba de morir hace poco tiempo, el doctor Enrique Rice, que fue rector interino de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Él explicaba muy bien esto, casi siempre que hablaba del tema de la justicia social se refería al libro de los muertos de Egipto. El libro de los muertos tiene un nombre difícil de aceptar, ¿no? Sí. Pero así se llama. El libro de los muertos de Egipto influyó en la escritura de la ley del Antiguo Testamento. Porque desde la época antigua en Egipto había una preocupación social. Justo como estamos viendo acá, incluso en la traducción que estoy usando, porque la que ustedes tienen ahí, la que todos tenemos, en el versículo 1, dice, miré hacia otro lado, y esto fue lo que vi en este mundo. Hay mucha gente maltratada. Hay mucha gente, la palabra que se usa en varias de las traducciones es, hay mucha gente oprimida. Oprimida y maltratada. Oprimida. Aquí se habla de la opresión. Y la opresión es un concepto ético, es un concepto sociopolítico y también económico. La opresión, y quienes la maltratan o los oprimen son los que tienen el poder. O sea, este versículo 1 de Eclesiastés 4 ya es toda una postura, de hecho ya es un manifiesto ético, el capítulo 4, ni siquiera todo el capítulo, hasta el 6 que vamos a ver ahora, vamos a tratar de alcanzar, ya es un manifiesto ético, ya es una toma de postura bien clara sobre lo que pasa en la realidad social, lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el ámbito de una sociedad. Recordemos a los Ptolomeos, y ahora que ustedes lean con calma lo que explica el cuadernito sobre la situación económica, social, cultural y política del momento de los Ptolomeos. Los Ptolomeos fueron antes de Antíoco IV. Antes de Antíoco IV, que lo vimos con Daniel. Esto fue en el siglo III. Entonces la situación que se vive ahí con los Ptolomeos, muy específica, hace que este señor, el autor del Eclesiastés, observe la realidad socioeconómica y diga, aquí hay opresión. Bueno, siempre la hubo, pero él no es un profeta. Por eso es muy importante la distinción entre ley, profetas y sabios o escritos. La ley da la revelación de Dios de una manera autoritativa, digamos. La ley es esto y se obedece y el mandamiento es así. Haz esto o no hagas esto. Es la ley, es una ordenanza. Eso hace la ley. Los profetas no, los profetas dicen que su palabra es una palabra nueva y fresca de Dios y que tiene que escucharse y acatarse para el momento que se vive. ¿Sí? Pero de una manera distinta, diferente a la ley. Los profetas, igual que hizo el Señor Jesús con los mandamientos, los profetas radicalizan la ley. Radicalizan la ley. La ley ahí está, no matarás. Sí, pero el Señor Jesús dice, puedes matar a otra persona hablando mal de ella. Claro, hay muchas formas. La ley dice esto, el mandamiento dice esto, Moisés dijo esto, mas yo os digo. Y entonces el Señor Jesús asume una actitud profética del género profético antiguo cuando radicaliza la ley. No desearás a la mujer de tu prójimo, no tendrás relación con ella. Pero si tú la ves y la deseas en tu corazón, ya pecaste. Y estábamos amolados todos, ¿no? Porque esa radicalización de la ley, igual que los profetas del Antiguo Testamento en Jesús, van al corazón del problema. La razón de ser del pecado no está en la realidad objetiva y el pecado no anda flotando en el mundo, no, el pecado está en el corazón humano. El Señor lo dijo, no, el ojo que ve es el que peca, el pecado está adentro de la persona, ¿no? Bueno, entonces, ¿los sabios qué hacen? Los sabios observan la realidad, pero no son sacerdotes. No dicen el Señor dice esto y hay que obedecerlo y se acabó. No, tampoco hacen una crítica profética, aunque se parece mucho. Esta crítica se sale de la ley, radicaliza la ley también,
se sale de la profecía y lo que dice el versículo 1 y el 2 también. Bueno, el 2 ya entra un poco a la parte existencial y todavía tendríamos que decir, digo, aquí la gente que está presente va a entender muy bien lo que era el existencialismo. Mucha gente se va a acordar de eso. Y hay muchos puntos de contacto entre el Eclesiastés y el existencialismo del siglo pasado. ¿Se acuerdan de Jean-Paul Sartre? El señor que tenía los ojos separados, Jean-Paul Sartre, que además era de familia protestante, dicho sea de paso. Fue sobrino de Albert Schweitzer, de Jean-Paul Sartre. Lo van a ver, le ponen Sartre y le sale el señor con los ojos separados. La suerte está echando. Sí, muchas, no, esas obras, y las obras tremendas que hizo. La Puerta Cerrada, un título que no se puede decir, aquí, es una calabrota, en fin. El Eclesiastés entra al meollo de la existencia. Ni la ley ni los profetas hacían eso. Claro, la ley dice obedece a tu Señor y respeta al prójimo y ayuda a la viuda, al huérfano, sí, claro, esa es la propuesta ética de la ley. La profecía también, oh hombre, esto que ha declarado el Señor que quiere de ti, etcétera, etcétera. El sabio no, el sabio atraviesa la realidad como con un bisturí. El sabio porta la realidad, la abre, así sin anestesia, abre la realidad y dice aquí está la opresión. He observado eso. Hay personas maltratadas y quienes las maltratan son los de arriba. Y no hay ni quien los consuele. Y no hay ni quien los consuele, ni siquiera hay consuelo para la opresión. Si la opresión ya es un mal social, el colmo, y ahí está la parte existencial, el oprimido, antes de poder salir de la opresión, es lo más deseable, necesita consuelo, necesita comprensión, no compasión en el sentido negativo. Consuelo por un lado, comprensión y por supuesto liberación. Esas son las etapas, vamos a decir, casi psicológicas del oprimido. Y por cierto, debo decirles que, no sé cómo lo van a tomar algunos de ustedes, pero se las suelto de una vez. Este año se van a publicar por la Secretaría de Educación Pública 240,000 ejemplares cada uno. Se van a publicar las obras completas de Paulo Freire. ¿De quién? Paulo Freire. Paulo Freire ha sido el mayor pedagogo que ha surgido en América Latina. El pedagogo de los oprimidos, así llamamos pedagogía de los oprimidos. Pedagogo máximo de América Latina. Ustedes sabrán qué hacen con esa información. Porque eso es lo que... Sí, ¿Puede haber un sabio ateo? sí, por No supuesto. temeroso de Dios, Por supuesto, sí. aunque el principio de la sabiduría sea el temor de Jehová. Ahora, hay que ver cómo se toma la pregunta. ¿Perdón? Hay que ver cómo se toma la pregunta que usted acaba de hacer. ¿Puede haber sabios ateos en la Biblia? No. En la Biblia no. El autor de Eclesiastés, Cogelet, a veces parece ateo. Porque esa es una situación, y la pregunta es muy buena, porque el sabio, el intelectual, el pensador serio, sólido, puede parecer ateo muchas veces en el sentido de que al atravesar la realidad como lo hace Eclesiastés, al cortarla y abrirla y mostrarla sin piedad, así sin ninguna piedad, al hacer eso se exhiben los resortes de la realidad. Y la realidad no exige que uno sea creyente o no. La realidad es como es y hay que tomarla como es. ¿Y actualmente qué oprimidos podemos decir que estamos o somos o todavía La estamos? opresión sigue vigente, sigue presente, sigue sucediendo. Sí, claro. Económica. 14 personas en este país son las más ricas y controlan un porcentaje altísimo de la Ya con riqueza. eso. 14 personas. 14 personas. Y esta semana antepasada, el señor más rico de México dice que no es lo mismo distribuir la riqueza que distribuir el ingreso. Evidentemente el hombre no estudió economía, es ingeniero, no estudió economía. Un estudiante de economía de segundo año lo pone en su lugar. Porque sí se debe distribuir la riqueza. Claro que se debe distribuir. No solo el ingreso. Y son conceptos económicos que no vamos a discutir aquí, mucho menos, pero
Pues porque no le conviene decir. Por supuesto, pero el asunto está, el asunto está en que un personaje así le dice al entrevistador, esto que tú me estás queriendo que yo te diga, lo que tú me estás diciendo son patrañas, la realidad verdadera es esta, se debe distribuir la riqueza y no el ingreso. Esa es la verdad. Entonces se mete a un asunto que no domina, que no lo domina, la parte económica, y entonces la opresión sigue presente. Ha cambiado de nombres, ha cambiado de formas, ha cambiado de... Está maquillada, claro, pero la opresión ahí está. Ahora, el Eclesiastés toma partido ¿por quién? Por los oprimidos. Entonces, este señor, diríamos hoy, es un intelectual comprometido con los necesitados. Eso es el Eclesiastés. Ahora, pero tampoco nos vayamos con la finta, porque no hemos entrado al primer parrafito que yo quería que entráramos. El libro de Eclesiastés trabaja con odres viejos y le mete vino nuevo. El vino nuevo, claro, se rompen, pero al mismo tiempo, pero al mismo tiempo lo que hacen los grandes escritores es que transforman el género que ellos hacen y hacen que avance, y hacen que cambie, y hacen que diga otras cosas que ese género no decía. Antes del Eclesiastés nadie había hablado así. Nadie. Proverbios tiene algunas partes en donde sí. Por ejemplo, Proverbios dice, el que humilla al pobre ofende a Dios, ofende a su hacedor. Eso es una toma de postura también muy clara, y está el proverbio. Y hablan más que nada también opresión de lo del corazón, ¿no? De También, pero no solamente el corazón, es la realidad socioeconómica. Es injusticia social. En Salmos, bueno, ¿Cómo? más o menos en Salmos, opresión del corazón, oprimido. Pero también está no la otra. También está la otra en los Salmos. Es más, hay que decirlo como es. En toda la Biblia aparece la opresión socioeconómica. Antiguo y Nuevo Testamento. Cuando el Señor veía al pueblo que andaba como ovejas sin pastor, y le dolía aquí en el abdomen, le dolía al Señor eso. Cuando Él ve eso es opresión socioeconómica. Porque Él veía que la gente andaba desbalagada, perdida, como se dice hoy, el tejido social roto. Y eso lo dice el texto claramente. El Señor los vio así, vio al pueblo que andaba así y le dolió aquí abajo. No le dolió aquí, ni aquí, le dolió acá, en el abdomen, en el vaso. La palabra que se usa es víscera. Sí, o sea, En como la que víscera. le molestó. Sí, pero no es molestar, es un dolor, es un impacto en la víscera. Cuando decimos, ay, qué visceral eres. Sí, soy visceral. Pero ese no. Y Ahí está. ¿el Señor Jesús fue visceral? Sí, porque le dolió lo que veía. Bueno, primer párrafo. ¿Qué pasa cuando la experiencia se enfrenta a una situación nueva? Esa es la pregunta de rigor. ¿Qué pasa cuando la experiencia nos proporciona por ahí otro boletín para ver? Sí, están allí. No, aquí no tiene. Podrían pasar un Aquí tiene uno. Tengo aquí. Perdón. Gracias. Tiene notas, claro, así. Aquí está. Página. ¿Qué pasa cuando la experiencia se enfrenta a una situación nueva? ¿Qué pasa? La analiza. Pueden pasar muchas cosas, claro, sí, esa es una. Pero aquí está la experiencia, son los odres viejos. Y la situación nueva es el vino nuevo. Es decir, se hace la pregunta de otra manera, en la segunda parte. ¿Qué hace el sabio cuando ese hecho que se le presenta, en este caso la opresión socioeconómica, no corresponde a los esquemas de análisis de la tradición recibida? En México, el pobre es pobre porque quiere y porque no trabaja y porque es perezoso. Eso lo repiten millones de personas como loros. Así, como loros, sin pensar. La gente es pobre porque quiere, porque no trabaja y porque es perezosa. Ese es el origen de la pobreza. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que el origen de la pobreza es el pecado. ¿Es qué? El pecado. Hay pobres porque hay pecado. Esa es la respuesta bíblica. Y el Eclesiastés la sabe. Y el Eclesiastés dice y trabaja para contradecir, literalmente contradecir, a la doctrina de la retribución. Anoten esa frase, porque es fundamental. Y lo mismo pasa en Job.
La doctrina de la retribución. Retribución. No sé por qué me acordé del SAT, pero ahí les va la idea completa. ¿La retribución qué es? ¿Qué es la doctrina de la retribución? En el Antiguo Testamento, te portas bien y Dios te promete que siempre te va a ir bien. Te portas mal, Dios te promete que siempre te va a ir mal. Y dice el Eclesiastés, no, eso no sucede siempre. No, eso no es así. No, me consta que no siempre es así. A veces, pero a veces no. Job se porta bien y le va súper mal. Pierde todo. Se mueren sus hijos. Pierde su trabajo, pierde su riqueza. Pierde sus terrenos, pierde todo. Se queda en la calle de un día para otro. Era justo. Sí, era justo. ¿Por qué le viene? Porque Job no sabía que Dios estaba apostando su vida. Job se enfrenta, y se oye espantoso, Job se enfrenta a un Dios apostador. Pero en el No, en el sentido que sea. todo el sentido, De Las Vegas. Dios le dice a Satán, a ver, este señor es bien justo, te ha puesto su riqueza. Y Satán dice, juega, no lo mates nada más. Te ha puesto lo que quieras a que no reniega de mí. Y el otro dice, me canso. Me canso, ganso. 10 más. Pero eso es la doctrina de la Me canso, retribución. Gansó. 10 más. La doctrina de la retribución consiste en creer que el que es justo, que el que actúa bien, siempre le va a ir bien. Y el que actúa mal, siempre le va a ir mal. No, sin el elemento cronológico. Sí, pero es muy importante lo que acaba de decir el hermano Andrés. Sí, vamos a ver al final qué pasa, sí, pero no, y si no estamos para ver el final. Exactamente. ¿Y cómo podemos entonces, no sé si es un principio también? Lo ¿O es. un principio? Lo es. Lo que dijo Jesús, a los pobres siempre los tendrá. Siempre habrá pobres. siempre los tenéis, no está en futuro, el verbo no está en futuro. Los tienes. A los pobres siempre los tenéis con ustedes para hacerles bien. Una versión dice el para hacerles bien y la otra no, pero es en presente, no es en futuro. Lo que Jesús dice no es una profecía. No. Es A los pobres siempre los tenéis con afirmación. ustedes para hacerles bien, Es una porque el afirmación. pecado de la avaricia va a continuar permanentemente. O sea, implícitamente, o sea, no, esa es la parte que el Señor no dice. ¿El por qué? Pero Jesús mismo también se enfrenta a la doctrina de la retribución. El Señor Jesús también, en la línea de Eclesiastés, también cuestiona la doctrina de la retribución. También. Y hay que decirlo como es, porque aparentemente aquí la crítica es que esa doctrina no funcionaba. No, sí funcionaba. Y tan es así que hay que ver, por ejemplo, el Salmo 73, espero no equivocarme, el Salmo 73, ustedes se acuerdan de él, el Salmo 73, como dice al principio. No, no es el 73, debe ser el 37. Se me invierten los números. 37, está al revés. 37:1. No te enojes por causa de los malvados, ni sientas envidia de los malhechores, pues son como la hierba que al cortarla pronto se seca. En el Salmo 37 se cuestiona y se dirige, el Salmo se dirige a la persona que lee, se acercan los hermanos, no se queden lejos, por favor. No te impacientes es el verbo más adecuado. No te impacientes cuando al malo le va bien. Y ahí sí entra el factor cronológico que mencioné. Espérate a ver qué pasa al final. No te salgas de la película antes de que acabe. No te salgas del cine antes de que acabe. Espérate a ver en qué acaba. Un poco más. El Eclesiastés no se mete a la parte cronológica. ¿Sí? Él observa lo que está pasando y dice, aquí la doctrina de la retribución está fallando. No es porque sea mala, no es porque Dios está haya equivocado. Es que la realidad es tan cruda, tan difícil, tan pesada, tan odiosa, tan insoportable como ver a los maltratados y a los de arriba maltratando siempre a los de abajo. O sea, eso es insoportable. El Eclesiastés dice, y más que insoportable, ¿cuál es la palabra clave del Eclesiastés? Eso es absurdo.
La califican quiénes. Pues, por ejemplo, ¿Quiénes? los nihilistas, ¿qué tal? Esa filosofía que tienen. ¿Como qué nihilista? Pónganos un ejemplo. Ahorita se acuerda, se va acordando. Entonces, la doctrina de la retribución es la parte dogmática, es la parte dura, es la parte de la ley, está en el Antiguo Testamento, está enseñada, ¿sí? Si actúas bien, Dios te va a reconocer lo que haces y te va a dar cosas, tienes bendiciones, pero si te portas mal, es muy probable que no te dé bendiciones. No es muy probable, es lo más probable que no te dé bendiciones. Pero cuando los valores se invierten, al bueno le va mal y al malo le va bien, ¿qué hacemos con ese problema? El Eclesiastés dice, no, hay que trabajar el problema entonces, y ahí sí entra la parte existencial del versículo 2, del capítulo 4, Eclesiastés 4, 2. Y termina el 1, que bien enseñado el hermano. La gente llora, pero nadie la consuela. Y el 2, de la observación profunda y cruda de lo que está pasando en la explotación socioeconómica, el Eclesiastés, de un versículo a otro, ya es un filósofo existencialista. No llega a ser nihilista. Hay unas partes en las que sí rasca un poquito el nihilismo. Nihilismo es decir que todo es absurdo, pero además que nada tiene sentido. El nihilismo tiene que ver con la nada. Nihilismo viene de la palabra nada. Nihil es la palabra nada. Nihilismo, ¿sí? Enfrentarse a la nada es enfrentarse al vacío, al abismo, a la oscuridad total. Pero hay personas que sí se han arriesgado a debatir desde el nihilismo la realidad. El Eclesiastés a veces se acerca un poquito a eso, pero no llega al punto. Llega, como bien decía nuestra hermana hace un momento, versículo 2, de un golpe, de un versículo a otro, del versículo 1 al versículo 2, hay un abismo. Y el autor de Eclesiastés da un salto mortal, como los clavadistas, ¿no? Con tantos giros y tanto no sé qué, y entra bien, al lado. ¿Por qué dice el versículo 2? Entonces dije, después de observar eso, qué felices son los que han muerto, y qué lástima dan los que han vivido. De un golpe extraordinario de pensamiento, el Eclesiastés se nos presenta como un filósofo existencialista. De un autor existencialista, precisamente de Sartre, Paul Sartre. Él escribió ese libro notable del siglo XX que se llama así, El ser y la nada. Y es quien vive en la nada para poder refutar al contrario. O sea, vivir en esa situación de nihilismo. Así dejémoslo. Bien Porque dicho. yo para que pueda refutar, o Bien sea, yo tengo preguntado. que Sí, vivir en el nihilismo. Esta semana se anunció, bueno, hace como 2 semanas, se anunció la publicación de un libro inédito de Nietzsche. Un libro que nunca se había publicado, acaba de aparecer en español. Un libro nuevo, 100% nuevo, nunca se conoció, de Nietzsche. ¿Cómo se llama? Ahorita les digo el título. Nietzsche es el que Federico. eso del nihilismo. Esperaba que dijera usted ese nombre. Nietzsche, Federico Pero yo Nietzsche. tengo que vivir eso para Sí, poderte sí. refutar a ti. Nietzsche terminó en la locura total. Sí. Y con... Era de una familia de pastores luteranos en Alemania, pastores protestantes. Claro, la gente más básica, digamos, dice, sí, claro, se volvió loco porque atentó contra Dios. No fue así. Ya lo traía. No, tampoco es así. No. Hay problemas patologías, circunstancias que trae la persona, por herencia, muchas cosas. Es muy sencillo decir que Nietzsche se volvió loco porque contradijo a Dios. No es así. Pero lo que importa aquí en el asunto, y por eso estábamos citando a Sartre, es que justamente al asomarse a esos abismos, al asomarse a esa manera de replantear la realidad desde la nada, desde el escepticismo, desde la no incredulidad o el ateísmo, como planteaba el hermano, uno puede, literalmente, uno como creyente puede ir y venir de la fe, porque tiene fe. El que no tiene fe no puede ir y venir.
¿No puede qué? No puede ir y venir de la fe porque no tiene fe. Incluso hay pensadores, escritores, personas atendibles que dicen, yo perdí la fe en tal ocasión, pero déjenme terminar. Y la retomé. No, yo perdí la fe y quisiera recuperarla, pero no puedo. Quisiera recuperarla, pero no puedo. Es un recuerdo de haber tenido fe antes, se pierde, se cree que se pierde, se añora, hay nostalgia de la fe, yo quisiera recuperar la fe, pero no puedo. Y si hay una situación mental que no le permite. Ese es un factor, ese un puede factor. ser un factor. No siempre, Se me no fue, siempre no ese es hay el fe. factor Bueno, principal. Hay experiencias. Por ejemplo, un caso de un pensador protestante muy importante que fue director de cine el siglo pasado, y ustedes lo conocen, Ingmar Bergman, gran director. Aquí ya pusimos Alemán, creo. el séptimo sello es una de sus películas, por ejemplo, ¿no? Él era hijo de pastor protestante, luterano en Suecia. Acompañaba cuando era niño a su papá a las labores pastorales, ¿no? Y le gustaba ir con su papá a las visitas, a las parroquias, al campo. Pasaron los años, viene la Primera o Segunda Guerra Mundial, él se enamora de una chica que después termina en un campo de concentración y se muere. Bergman ahí perdió la fe, porque él le decía a Dios, Señor, tú que eres amor, ¿por qué permitiste que pasara eso? ¿Por qué esta mujer murió en la guerra? Él atribuía a eso que le pasó y que Dios nunca le contestó, según él, a eso atribuyó que perdió la fe. Y él lo decía, yo perdí la fe y no la puedo recuperar. Esa situación que me pasó hizo que yo perdiera la fe. Tus experiencias traumáticas. Traumáticas, es un complejo psicológico y moral, todo. Es muchas cosas. No solo es psicológico, no solo es moral, no solo es espiritual, es todo al mismo tiempo. Entonces el Eclesiastés trabaja con eso. Y el material con que trabaja el Eclesiastés es un material inflamable. Ahora usa mucho la palabra flamable. No es flamable, es inflamable. No es flamable. No, porque lo incandescente es lo que brilla. Lo inflamable es lo que se Se enciende. incendia. Eso es lo Tiende a sí, quemar. sí. Puede. Cuidado, Incendiar. inflamable, peligro, inflamable. Con ese material trabaja el Eclesiastés. Por eso dice adelante esto. ¿Qué sucede cuando la injusticia vence a la justicia? ¿Qué sucede cuando nuestros esquemas se rompen? Cuando vemos delante de nosotros cómo todo nuestro esquema de esperanzas, de seguridades, Se de desmoraliza confianza, uno. todo se La desmorona, todo se cae delante de desmoraliza, nosotros. ¿o es La lo mismo fe. que desmorona? Pueden pasar muchas cosas. Pueden pasar muchas O cosas. nos fortalece. O nos fortalece o nos derrota o nos acaba. Son dos. O los Bueno, puntos pero yo intermedios. siento que son cuando la muchos. injusticia vence a la justicia, no siento que haya por ahí algo que te fortalezca. Tiene que Lo que haber. no te mate, el refrán ese, ¿no? Lo que no te mate, te es hace lo que fuerte. se- el veneno que no te mata, te Lo que fortalece. la hermana Rosalía está diciendo es que la justicia siempre va a vencer a la injusticia. Sí, esa es la esperanza que tenemos. Pero eso es una utopía, no porque no suceda, sino porque esperamos que suceda. No siempre sucede. Pero siguen las preguntas, aquí en la página 4. Cuando el mundo parece repetirse en sus historias fracasadas, cuando el ser humano no logra sus cometidos a pesar de sus méritos morales, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Hay un versículo en un salmo que dice, cuando los fundamentos se derrumban, ¿qué puede hacer el justo? Lamentablemente esa cita la usan para darle justificación al fundamentalismo. Espantoso uso de ese versículo. Pero el versículo no va por ahí. El versículo dice, cuando los fundamentos se caen, ¿qué debe hacer el justo? La instrucción positiva y positivista y adecuada, normal, digamos, es, no, tú mantente firme en lo que estás. Y cuando no se puede, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo se puede, uno, recuperar la fe cuando se ha perdido? Dos, ¿cómo se puede reconstruir la fe cuando la fe está maltrecha? Y número tres, el caso del Eclesiastés. Él es un maestro que tiene un público al que se está dirigiendo, al que le enseñaba en el mercado, en la plaza, en la calle. El Eclesiastés era un maestro de filosofía judía.
para el pueblo. El Eclesiastés se formó un público para eso. Probablemente le daban dinero por hacerlo, es lo más seguro. Le daban una ofrenda, diríamos hoy, para que él les siguiera enseñando. Y el autor del Eclesiastés toma de los dos terrenos, toma elementos del pensamiento judío antiguo, de lo que ha recibido los odres viejos, y le agrega el elemento del pensamiento griego. Hace una mezcla entre las dos cosas. Versículos 2 y 3. Entonces dije, qué felices son los que han muerto y qué lástima dan los que aún viven. 3. Aunque en realidad, y aquí es donde el Eclesiastés se parece tanto a ese autor que les mencionamos alguna vez en el libro, que ahorita van a notar su apellido. Emilio Cioran. Luego Cioran, C con C, El que hiciste la primera clase, ¿verdad? El rumano, exacto. Se fue a Francia y se quedó en Francia y escribió en francés. Emilio Cioran. Uno de sus libros se llama De los inconvenientes de haber nacido. Ay, madre santa. De los inconvenientes, a Job. De los inconvenientes de haber nacido. Sí, ¿sí? Claro. Pero ya estamos aquí y no hay para dónde hacerse. O sea, ese es el corazón del existencialismo. Exacto. Dice el Eclesiastés, mejor hubiera sido no haber nacido. Sí, pero ya nacimos. Y ahora, Ya no hay nada que hacer. claro. Ya Dios nos puso aquí. Fue su voluntad que existiéramos. Él no existe en el sentido que existimos nosotros, pero nosotros sí. Existir para nosotros significa estar atrapados en la historia. Tenemos una fecha de caducidad, de nacimiento y de... Estamos atrapados entre esas dos fechas. Y tenemos que vivir. Y tenemos que vivir como Dios quiere porque tenemos fe. Si no tuviéramos fe, para empezar, no estaríamos aquí, en esta clase, en esta iglesia. Pero tenemos fe. Y el tener fe significa que el Señor nos ha mantenido esa fe y que su palabra debe contribuir a que esa fe siga luchando contra los obstáculos que siempre tendrá enfrente, como estos, se desarrolle. Desarrollo y fortalezca. Fortalecer es una parte, pero a veces recibe golpes contra los cuales no puede. Cuando dice aquí, cuando el ser humano no logra sus cometidos a pesar de sus méritos morales. Sí, Ahí es donde... sí, porque si tiene mérito moral y las cosas no le salen bien, ¿a quién le va a echar la culpa? ¿A Dios? Algunos, Mucha gente se le echa a él. mucha gente. Primero que culpan es a él. Sí, pero a quien hay que echarle la culpa, entre comillas, es a la dinámica interna de la realidad. Dinámica interna Bueno, sí, de la de la realidad. La realidad no es como queremos. ¿Y uno contribuye? Uno a veces contribuye. ¿Y uno contribuye? Sí, claro. En lo que le toca más directamente a uno, siempre está contribuyendo. Además se me hace... Para bien o que para mal. Sería quedarnos en una respuesta muy infantil, ¿no? Cuando, ay, no, pues yo lo quise hacer para... En Ya, términos del Porque- desarrollo de la fe, sí. es una respuesta muy básica. muy básica. O sea, se infantil me más que figura. nada es inmadura. Por Puede- no decirlo infantil. Tres maneras de Inmadura. decirlo. Se me Básica, hace infantil. básica, inmadura o infantil. Infantil es peyorativo. Bueno, Digamos puede ser. básica o Es que elemental. estaba pensando en una respuesta mía, muy personal, cuando yo tenía como 16, 17 años. Sí, pero aquí hay Y digo, personas... no cabe duda que Sí. pues, está uno muy primitivo Sin duda todavía en alguna. ese tipo de análisis, ¿no? Pero aquí hay personas que llevamos 40 o 50 años en la fe. Claro, no, ya no. No necesariamente todos, no necesariamente. Los grados son variables, son distintos. Sí. Podemos llevar muchos años en Qué la grave, fe. ¿no? Que tienes la fe, Es que que nunca la recuperas. es que para el creyente la fe no se pierde, la fe se transforma. La fe debe evolucionar, la fe debe crecer. Evolucionar no siempre es crecer. La fe puede tener avances y retrocesos. Eso es parte del proceso de la fe. Por eso sigue el texto. Nos enfrentamos a un laberinto que termina ante dos puertas, dice Hansel Smith. Podemos aferrarnos a la tradición y hacernos muy tradicionalistas y muy apegados
que defiende la integridad de la revelación. El caso de Eclesiastés con la tradición que recibió. Me apego a ella y me aferro y la tradición me va a sacar del hoyo. ¿Quién sabe? Pero esa es una puerta. La otra es la voluntad de Dios velada y resignarnos a la ignorancia. Y aquí el golpe no lo di yo, lo dio Hansel su día. Resignarnos a la ignorancia. La otra puerta. Pero ¿ignorar qué? ¿Perdón? ¿Ignorar qué? Ignorar que Dios no siempre se manifiesta de la misma manera. Por ejemplo. Sí. Ni en tiempo, ni en... Job lo dijo muy bien. Job fue un maestro de la dialéctica. Recibiremos de Dios lo bueno y lo malo no. El otro maestro de la dialéctica, profeta, dice: Dios nos lastimó y Él nos va a curar. Dios lastima y el profeta no se tienta el corazón y lo dice. Dios hiere, pero ese mismo Dios que hiere nos cura. O sea, esa es la dialéctica de la fe en la Escritura. Ignorar eso es seguir estando en una fe. La hermana usó la palabra que ya se va, es una palabra, a mí no me gusta tanto, una fe primitiva. Puede ser primitiva, básica, elemental. No, la fe tiene que desarrollarse. La fe no puede quedarse estática. De hecho, jamás se queda estática. La fe nunca se queda estática. Siempre se mueve. Por eso la parte final, la otra puerta, ¿y cuál es? Y vean qué bonito lo dice. Me encantó cómo lo dice Hansel. O bien, podemos ser indisciplinados, desobedientes. Y así, ¿qué hacer? Protestar, contestar, no quedarnos callados, no quedarnos, como decimos en México, con el entripado. Y Job lo hace y lo dice: no, Señor, si de ti viene lo bueno y de ti viene lo malo, tú eres el que me va a responder. Tú me vas a sacar del hoyo en el que me metiste. Y si la doctrina de la retribución es cierta y válida, tú me vas a devolver lo que me quitaste, porque tú me lo hiciste y sobre ti me voy. Job jamás habla de Satán. Jamás. Hermano, pero aquí me surge otra duda. Pues Siempre en la que tú me metiste, Sí. y si yo me metí, Estamos hablando y si de Dios Job. me dice: a ver, Estamos Estamos hablando de espérame. Job. El otro Estamos caso Espérame, también está en la Biblia. Espérame, tú Sí, te has metido, no yo te metí, porque En yo Job te no. di esto. En Job no, en Job no. En Job. En Job no es así. Dios Dios estamos aceptó. hablando de Job. Ok. Dios metió a Job en ese libro. Ya después te metes. Bueno, lo Por- usamos, por lo ser- traspolean. Por ser un Dios No, qué? no, no. No, por ser un Dios qué, en Job. No, ya lo dijimos hace 5 minutos. No, un No, apostador. Es un Dios apostador. Dios le presume a Satán. Y es Dios el que le presume. Le dice: ya viste, Satán, cómo tengo a ese justo mío que me es bien fiel. Y le dice Satán: es fiel porque tiene dinero. Y en la actualidad Es otra cosa. podemos encontrarnos, o sea, ser Apostadores. Hay muchos Jobs contemporáneos. Hay muchos Jobs contemporáneos. Y esos Jobs contemporáneos, hombres o mujeres de fe, que han pasado por experiencias como la de él, pueden salir de esa situación en la misma ruta que Job. No igual, porque cada persona es diferente, pero la ruta está marcada por Job. De hecho, Eclesiastés continúa las dudas de Job. Eclesiastés es una continuación de Job, porque en Job la respuesta no es respuesta. La respuesta de Dios es: sí, muy bien, ya te voy a preparar que te recuperes de todo, pero ¿dónde estabas tú cuando yo creé todas las cosas? No, pues nada. Ahí está. ¿Y dónde estabas cuando yo? No, pues ya no, sí, Señor, olvídalo, ya déjalo. Cerramos el asunto. Claro, se pone al tú por tú con el Dios creador y Dios le presume, entre comillas, que él creó todo y el asunto se zanja, pero no se zanja bien. De hecho, la respuesta de Job no es respuesta. Este alumno, porque fue discípulo de Freud, Jung, Carl Gustav Jung, el del inconsciente colectivo, el de los sueños, que era de familia protestante y nunca dejó de ser protestante. ¿Qué Jung, tal? nunca. Y lo decía muchas veces. Él escribió un libro que se llama Respuesta a Job, publicado aquí en México.
No, Jung. Carl Gustav Jung, su discípulo, que se peleó también con Freud. Su discípulo de Freud. Su maestro era Freud. Y sí, bueno, también. También, sí. O sea, Sí, No, sí. por favor. Sí, de alguna manera, claro. Y ese libro se publicó aquí en México. Respuesta a Job. Bueno, cerramos el tema. Se trata de una manera nueva. ¿De qué? Aquí está. Se trata de una manera nueva Ay, yo estoy acá. de interpretar la creación. Ese es el problema de fondo. Interpretar la creación. Dios creó todas las cosas, claro, sí. Todo lo que el Señor creó es bueno, sí, de acuerdo. Pero ¿qué hacemos cuando se vienen las catástrofes naturales? ¿Algo falló ahí en Dios? No. La dinámica interna de los fenómenos naturales produce circunstancias como esta. Ya tenemos nuestra nueva falla aquí en el Valle de México, ¿verdad? Ay, sí. ¿Cuántas colonias hay por donde está esa falla? Es un problema, ¿no? eso se justificaban tanto los temblores. Bueno, eso es la dinámica interna de la realidad, en este caso, física. Las placas tectónicas, esto, aquello, el mundo está ahí. Así fue creado, así está. ¿Podemos cambiar eso? No. ¿Podemos eventualmente recibir consecuencias de que eso esté así? Sí. ¿Cómo nos defendemos ante las catástrofes naturales? Es difícil defenderse. No hay mucho. A veces es imposible. Conociendo cómo vienen. Sí, claro, tenemos que pedirle a Dios, evidentemente, pero si una colonia de estas llega al punto en que es inhabitable, la gente se tendrá que ir de ahí. Aún cuando no lo quiero, claro. Tendrá que irse si quiere sobrevivir. Qué fuerte. Así de duro es la realidad. Sí. Ya no se puede vivir aquí, tienes que irte. Y es religiosidad si la gente piensa, no, Dios me va a mantener y a sostener el Es una religiosidad Eso sí, el decir, no, necia yo me e quedo. irresponsable. Quiere que Dios venga en persona y le diga salte. Sí, Si sabe se que le está en- demuestra, si se le demuestra que eso ya no es habitable y se nesea y se dice, no, Dios me va a librar, eso no es así. No es porque Dios no lo pueda hacer, Sí, porque sino porque la tenemos realidad un ya Dios está de los ahí, imposibles. ya es innegable, Sí lo puede hacer, pero aquí lo en esta puede hacer, situación ya... lo puede hacer, pero hay momentos en que incluso la fe, por eso decíamos que la fe no siempre es lineal hacia arriba y que bueno, ojalá fuera así. La fe puede ser irresponsable. La fe puede ser irracional. mal pensado, mal interpretado. Sí. ¿Por qué? Porque libros como este y Job nos ayudan a clarificar ese tipo de cosas, porque se ve la realidad desde otros enfoques, desde diferentes aspectos de la realidad. A Eclesiastés no le convencía la realidad como lo estaba viendo, y por eso dice, no, a mí no me satisface la doctrina de la retribución. Voy a trabajar la relación con Dios de otra manera. ¿Cómo ve Dios el absurdo? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo asume? ¿Cómo es que Dios nos ha permitido enfrentar el absurdo? Pues conociéndolo a él, ¿no? Esa es una manera. Nuestra queridísima hermana, la primera vez que mencionamos el tema del absurdo en la predicación, inmediatamente nos abordó y nos dijo, absurdo es que yo no tenga a mi hijo. Que yo no, ¿qué? No tenga a mi hijo. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Eso es absurdo. Pues sí, ¿cómo? Sí. Pero entonces nuestra hermana y mucha gente que vive situaciones así, ¿De dónde se está sobreviviendo al absurdo. Ahí es la manera de cómo trabajar lo absurdo. Sí, ese es el tema de Eclesiastés. Ese es el tema. Y entonces aquí